Buenas tardes. En nombre de Ediciones Castillo, les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. La pasión por aprender, leer e innovar ha sido nuestra misión desde hace 175 años, mismos que estamos celebrando en este año. Antes de iniciar el taller, les pedimos considerar lo siguiente. Su participación es muy importante, por lo que hemos destinado diferentes momentos durante la sesión para respuestas a sus preguntas. El ponente indicará los momentos de participación mediante el chat o los destinados para preguntas y respuestas. Si desea recibir constancia de participación, 1. Responda a la encuesta de satisfacción al final de la sesión. 2. Solicítela al correo electrónico que se presenta al final de la encuesta. A continuación, les presentaremos a nuestra consultora del día de hoy. La maestra Lidia Andrade es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Pedagogía con la línea de investigación en Docencia Universitaria y Nuevas Tecnologías. Ha acreditado el grado de candidata a doctor en Pedagogía por la UNAM. Es miembro fundador activo de la Red de Investigación Universitaria, Red Ritual de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con experiencia docente con una trayectoria de más de 22 años en los niveles de educación básica, media superior, superior y posgrado, en las modalidades presencial y a distancia. Ha colaborado como coordinadora educativa en colegios representativos durante más de 8 años, atendiendo aspectos relacionados al apoyo académico, a los estudiantes, a la vinculación entre la institución, la familia y el alumno. Ha presentado ponencias en diferentes congresos a nivel nacional e internacional. Formó parte de asesores pedagógicos en Ediciones Castillo del grupo Macmillan Education del 2011 al 2016. Actualmente tiene a su cargo la Coordinación Nacional de Capacitación y Desarrollo de Contenidos de Ediciones Castillo del grupo Macmillan Education. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un gusto, como siempre, tenerlos aquí en su casa, en Macmillan Profesional. El día de hoy, bueno, pues estamos muy emocionados porque justamente estamos por abordar un tema sumamente interesante. Es un tema que hemos preparado desde la editorial para ustedes y, bueno, pues nos da mucho gusto tener a tantos participantes el día de hoy. Estamos con una audiencia interesante y bueno, pues como ustedes saben, el tema con el que vamos a iniciar el día de hoy es evaluación auténtica como apoyo al logro de los aprendizajes. Es un tema que para cualquier docente, para todos los interesados en la educación, pues es algo que nos preocupa, nos interesa, queremos aprender a eso. Les quiero platicar un poco de cómo va a ser la dinámica en esta sesión. Veo algunas caritas conocidas, veo por ahí nombres que ya conozco, nos han acompañado en otras sesiones, les da muchísimo gusto volverlos a encontrar en estos espacios. Y bueno, para quienes se están incorporando y han tenido esta experiencia como la primera vez en esta ocasión, les quiero compartir cómo es la dinámica. Vamos a activar en algunos momentos durante la sesión el espacio del chat. Y entonces ahí pues vamos a poder leer sus comentarios, sus participaciones, sus reflexiones. Dado el número tan amplio, casi llegamos a 100 participantes, bueno, pues posiblemente no nos dé tiempo de leer todos los comentarios, incluso si llegaran a quedar preguntas por ahí que no podamos o que no nos dé el tiempo para responder, cuenten con que van a tener estas preguntas que se hayan quedado en el tintero con respuesta en el espacio donde ustedes se inscribieron. Ahí van a tener la grabación y van a tener estas preguntas que hubieran quedado en la sesión. Vamos a tratar de que esto no sea de esta manera, pero bueno, pues hay que anticiparnos a la tecnología también es limitada, así que bueno, pues estamos muy contentos de tenerlos aquí.
Y si les parece, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión. Y en esta sesión, bueno, pues, ¿qué buscamos? ¿Cuáles son nuestros propósitos en esta sesión? Hay que analizar, como especialistas en educación, hay que analizar a qué se refiere esto de la educación auténtica, de la evaluación auténtica. Entonces, bueno, pues esto es algo que nos atañe, que lo tenemos de alguna manera en el radar. Bueno, pues vamos a profundizar al respecto. Y bueno, pues hay que identificar qué sucede con estos logros de nuestros estudiantes y cómo es que los vamos a considerar para dar esta retroalimentación y estas evidencias de desempeño. Entonces, bueno, pues es la forma en la que vamos a estar interactuando. Un elemento importante es cómo vamos a analizar este tema tan interesante. Vamos a recuperar estos documentos que son, pues, estos últimos documentos que se han emitido desde las autoridades educativas. Vamos a recuperar cuál es este concepto de evaluación desde el marco curricular común, también las fases que tiene la evaluación auténtica. Y bueno, pues vamos a trabajar algún tipo de análisis para que ustedes puedan llevarse algo muy concreto de qué es esto de evaluación auténtica. Vamos a hacer un ejercicio que nos permita llevarnos una reflexión muy puntual al respecto. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con la interacción. Aquí yo los invito a que todos puedan participar y tengo aquí el chat para que todos nos puedan compartir respondiendo a esta primera pregunta. Este tiempo que vamos a dedicar aquí, 1 hora y media de nuestro tiempo, va a ser valioso si ¿qué me comparten? ¿Qué se les ocurre? Si ustedes, y completando la frase, vamos a leer sus participaciones. Esto nos ayuda también a tomar decisiones, a concentrarnos en lo que vamos a trabajar. Es un poco tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Y nos dice la maestra Laura, si dedico tiempo a la calidad de la capacitación, muchas gracias maestra Laura. La maestra Rosa María me comenta, la maestra Rosa María nos dice, aporto experiencia. El profesor César nos dice, puedo sacar provecho de las técnicas expuestas. El maestro Agustín nos dice, se pone en práctica lo distribuido en este curso. La maestra Claudia nos dice, me quedo con un aprendizaje significativo, exactamente. La maestra Denise nos dice, trato de dar solución o aplicar el contenido teórico, muy bien. La maestra María del Carmen Sánchez nos dice, si tengo una actitud positiva, muy bien maestra, ahora que estamos tan de moda y bueno, estamos impulsando mucho esta educación socioemocional, ¿no? que ya tenemos tiempo trabajándola, pero bueno, ahora se ha hecho tanto impulso, bueno, pues efectivamente. La maestra Nuria nos dice, aprendo cómo evaluar a mis alumnos. El maestro Jorge Ramos nos dice, comparto experiencias y vivencias. El maestro Antonio Jarquín nos dice, logro llevarlo al aula de clase. Eso es muy importante, profesor, porque manejarnos de lo teórico a lo práctico de pronto es un reto, ¿no? Como especialistas de cada asignatura, pues siempre la didáctica, pues tenemos ahí algunas líneas que trabajar. La maestra Marta nos dice, tomo conciencia de lo que estoy aprendiendo. La maestra Adriana nos dice, expongo mis experiencias como docente. La maestra Alejandra Campos, aplico lo aprendido. La maestra Carmen Cecilia, participo para enriquecer. El maestro Esteban dice, recibo y aporto experiencias. Muy bien. La maestra Edith, compartir la mejor forma de evaluar. La maestra Maritza, obtengo conocimiento para aplicar en el aula. La maestra Marta Patricia, recupero lo que apliqué a mi contexto. Muy bien, qué importante considerar el contexto, maestra. El maestro Víctor Jesús nos dice, aplico lo que aprendo. La maestra Claudia Belén, compartir experiencias y tener una retroalimentación. Y así, bueno, pues continuamos con sus comentarios. Pero ahora planteamos un nuevo planteamiento, a ver qué me pueden comentar. Dice, conocer la evaluación auténtica es importante porque, y tienen ustedes aquí un chat nuevo,
que nos dice, que nos abre el espacio para compartir esto. Conocer la evaluación auténtica es importante porque completamos la frase, vamos a esperar algunos comentarios, porque refleja un aprendizaje significativo para los alumnos. Muchas gracias, maestra Laura. El maestro Víctor está en sintonía con el nuevo modelo. La maestra Mitsunari nos dice, porque necesitamos evaluar objetivamente. Muy bien. La maestra Erika, para evidenciar el aprendizaje significativo. El maestro César nos dice, nos deja una... Maestro César nos deja una retroalimentación de la comunicación con nuestros alumnos. La maestra Beatriz nos dice, podemos ver el avance de los alumnos. La maestra Yaret nos dice, siempre es necesario continuar el aprendizaje. Muy bien, pues si se dan cuenta, todos estos comentarios que ustedes nos están compartiendo, llegan a un punto en común. Queremos continuar, queremos aprender, queremos mejorar nuestra práctica docente. De manera general, haciendo un análisis, una síntesis, un esfuerzo de síntesis, porque todos sus comentarios son muy valiosos. El maestro Alonso nos dice conocer la evaluación auténtica porque nos deja, el maestro Alfonso creo que se borró su aportación. Ahorita la localizamos. La maestra Virginia nos dice, me ayuda para adaptar el aprendizaje de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos, exactamente. La maestra María Teresa nos dice, porque necesitamos evaluar objetivamente y evidenciar el aprendizaje. Eso es muy importante, Miss, el que podamos tener forma de tener evidencias de lo que sucede con nuestros estudiantes, especialmente en esta etapa del desarrollo humano que es la adolescencia. Bueno, pues nos implica de pronto muchos retos en la interacción social, pero también retos en la parte académica. Entonces, justo es puntos de los que vamos a ir abordando. La maestra Nuria nos dice comprobar los conocimientos que adquirieron mis alumnos. La maestra María del Carmen nos dice, me retroalimenta en mi desempeño. Y bueno, de esta manera podemos avanzar para evaluar objetivamente, nos dice el maestro Marcos. Y por último, en este siguiente momento de esta introducción, el planteamiento nos dice, mis expectativas, ¿qué les gustaría que trabajáramos en esta sesión? Ustedes ya tienen unos propósitos, una lista pequeñita de contenidos, porque bueno, vamos a centrarnos en esta parte importante de la evaluación auténtica. Pero, ¿qué esperamos de la sesión? Esto para nosotros es sumamente importante. La sesión, bueno, está diseñada para ustedes pensando en estas experiencias docentes, en estas necesidades en el día a día en el aula. Y entonces, bueno, pues, ¿qué nos gustaría? Dice el maestro Víctor, conocer de forma práctica. Muy bien. La maestra Claudia dice, técnicas para lograr un mejor desempeño. Muy bien. Estrategias de evaluación, nos dice la maestra María del Carmen, formas prácticas y sencillas de evaluar. El maestro Julio nos dice también para estrategias para evaluar, obtener nueva forma de evaluación. El maestro Víctor nos dice ampliar nuestras posibilidades de evaluar. El profesor Williams nos dice conocer las estrategias. La maestra Alicia nos dice también elementos para evaluar. La maestra Claudia nos dice, si no me ven, ¿por qué no me leen? En realidad, Claudia, no estamos manejando la parte de video de ustedes, justo para que no tengamos problemas en la red, pero sí la leemos, Miss, así que no se preocupe. Yo les comentaba al inicio que bueno, vamos a estar recuperando algunas participaciones. Afortunadamente, la sesión de hoy contamos con más de 100 participantes, en este momento estamos reunidos, y bueno, pues esto va a implicar un poco lo que sucede en los entornos presenciales, que bueno, no le podemos dar participación a las 100 personas, pero yo les comentaba que bueno, ahorita son participaciones para reflexionar, para analizar, pero si hubiera alguna pregunta que quedara en el tintero, estas se quedan registradas y por supuesto que les vamos a dar
una retroalimentación en un documento que se va a subir junto con el video de la sesión y sin problema vamos a poder atender todos sus comentarios. Entonces, maestra Claudia Guadalupe, sí la estamos leyendo, no se preocupe. Otro elemento de qué esperamos de la sesión, evaluar de manera objetiva, la maestra Macaria, la maestra Carmen Cecilia, compartir y enriquecer mis conocimientos, muy bien. El maestro Víctor, eso, maestra Luz, evaluar para mejorar, exactamente. Incluso esto fue como un poco un eslogan en el otro modelo educativo. La maestra Flor nos dice obtener y actualizar nuestras estrategias de evaluación. Muy bien, bueno, pues vamos a avanzar. No se preocupen, vamos a dar más espacios de comunicación, pero bueno, pues también para ir avanzando, vamos a iniciar con la parte conceptual. ¿Qué es esto de evaluar? ¿Qué es evaluar? ¿Cómo lo hemos vivido nosotros? Incluso en nuestra propia formación, ¿cómo fueron estas experiencias en la evaluación? Y de pronto, ¿cómo nosotros las llevamos al aula con nuestros estudiantes? Entonces, la pregunta aquí por excelencia es, ¿qué es evaluar? ¿Cómo entendemos cada uno de nosotros respecto a lo que es evaluar? Entonces, tenemos nuevamente el espacio para compartir. ¿Y qué es evaluar para cada uno de ustedes? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo aplican? ¿Cómo lo viven desde la administración? Todas estas situaciones que vamos viviendo en la docencia en el día a día, porque esto de la evaluación, pues de pronto es casi del diario, o debiera ser. Ahora vamos a ver por qué y bajo qué criterios. Y entonces esto nos va implicando. La maestra Mitsuriari nos dice que es medir. Vamos a ver si podemos compartir algunas otras conceptos. La maestra Hilda nos dice, todos podríamos generar un nuevo concepto de evaluación. Exactamente, maestra Hilda, eso es muy buena propuesta. La maestra Miriam es la medición de lo aprendido, medir, nos dice el maestro Víctor, asignar un valor a un desempeño de un alumno. La maestra Denise nos dice un resultado con un parámetro de referencia. El maestro Oscar nos dice evaluar lo aprendido de los alumnos. El maestro Jorge Luis nos dice, bajo el concepto de evaluación auténtica, suele englobarse en una amplia variedad de enfoques e instrumentos de evaluación que se contraponen con los utilizados en la evaluación tradicional. Muy interesante, maestro, que ya veo que ha leído parte de la bibliografía de nuestros materiales. La maestra Edith nos dice revisar los aprendizajes adquiridos. La maestra Claudia Belén es medir o asignar un valor. La maestra María del Carmen, identificar cómo se captaron esos aprendizajes en los alumnos. Evaluar, nos dice la maestra Luz María, es identificar los conocimientos transmitidos, a veces para identificar puntos a profundizar. La maestra Virginia nos dice medir el aprendizaje. La maestra Marcela, conocer cuándo aprendió nuestro alumno. La maestra Enriqueta nos dice anotar un valor que mide el desempeño. La maestra Maricruz, determinar un valor, desempeño o mérito a un proceso. El maestro Luis Carlos, un concepto más en educación, es polisémico. Muy interesante, maestro. Efectivamente, evaluar hay que centrarlo, que además hago la aclaración, nos vamos a centrar en el ámbito educativo, porque nos podemos mover a muchos otros ámbitos, pero en este caso vamos a centrarnos en el ámbito educativo. Así que vamos a ver qué es evaluar desde el ámbito educativo. La maestra Hilda nos dice, evaluar es contratar que los alumnos lograron el aprendizaje. El maestro José Manuel nos dice, es verificar el conocimiento adquirido. La maestra Yanieli nos dice, es donde se puede comprobar lo aprendido de manera sistemática. El maestro Jorge Constantino nos dice, la innovación de la evaluación es una consecuencia lógica del planteamiento, del planteo de la formación como desarrollo de competencias y por tanto es un condicionamiento
impredecible para la innovación de la formación de los futuros pedagogos. Ok, maestro, bueno, ahí ya estamos en formación a nivel superior, que también se aplica porque por supuesto también es una oportunidad para trabajar la evaluación auténtica. Sin embargo, bueno, pues también tomar en cuenta que si bien se puede acercar hasta allá, aquí nos vamos a centrar en educación media superior. El maestro Víctor nos dice establecer criterios para medir aprendizajes. Entonces, bueno, de manera general, lo que ubicamos aquí es que tenemos este concepto asociado de la evaluación como la medición, como medir, como darme cuenta a qué nivel o a qué indicador llegó mi estudiante. Vamos a ver qué nos dicen entonces algunos documentos, algunos autores, y vamos a contrastarlo con estos conceptos que nosotros tenemos. Aquí les voy a pedir un poco que hagamos reflexión sobre qué sucedía, cómo se ha dado o cómo se dio esta experiencia de evaluación en nuestra propia formación. Nosotros como estudiantes, regrésense a su época del bachillerato, quizá de la secundaria, incluso a lo mejor de la licenciatura o de los posgrados si han tenido la oportunidad. ¿Cómo fue esta situación? Entonces, fíjense aquí, tenemos en la pantalla 3 preguntas. ¿Cuál fue su experiencia escolar al ser evaluado como estudiante? ¿Cómo era esa experiencia? ¿Con qué sentimientos se asociaba la evaluación? Porque esto nos generaba pues ciertas emociones y sentimientos y pues teníamos que enfrentarlos. ¿En qué parte del proceso educativo se realiza o se realizaba? ¿No? Porque todo esto pensando un poco en nosotros. Entonces, hagan también ustedes un proceso de síntesis y abrimos un nuevo chat para que nos compartan un poco estas experiencias que estamos teniendo. Entonces, frustración, dice la maestra María del Mar. La maestra Erika, no se ve la tercera pregunta. Miss, no sé si quiera checar su conectividad para que también pueda tener toda la información. Satisfactoria, dice el maestro Víctor porque, bueno, él tenía estas sensaciones, muy bien. El maestro Oscar, satisfacción. La maestra Laura, una oportunidad de retroalimentación, muy bien. La maestra Edith, conductiva, exactamente, de pronto era con esta información de respecto a pues que nos iban dando la línea de trabajo. Terror, nos dice el maestro Alonso. Bueno, sí, también de pronto sufríamos mucho, maestro. Estresante, nos dice la maestra Carmen. Bueno, ya nos dicen que ya se ve la última pregunta, ya seguramente ya se corrigió esta situación de la red. La maestra Carmen nos dice estresante, la maestra Iraída nos dice, ya se ve, qué bueno. El maestro Jorge Luis nos dice, recuerdo que en el examen determinaba la evaluación. Eso es muy importante que nos menciona, maestro, porque efectivamente no había un proceso de evaluación, había una evaluación hacia el final del curso, de la sesión que se estuviera trabajando, y con eso determinaban una calificación, no una evaluación, sino se iba más hacia lo numérico. El maestro Víctor Manuel nos dice, la experiencia escolar se refería a alcanzar la nota más alta, pero en ocasiones experimentaba satisfacción y en otras frustración, cuando suponía que podía ser calificado mejor. Siempre se realizaba al final de algún proceso. Efectivamente, la maestra Rocío nos dice, considero que fui una estudiante promedio, obvio la evaluación causaba ansiedad. Normalmente eran al finalizar de cada mes o al término del semestre. La maestra Alicia nos dice, había una evaluación continua y se promediaba en 6 periodos. Si se fijan, hay una variedad interesante de opiniones y de experiencias. Habemos quienes tuvimos muy buenas experiencias y nos retroalimentaban y teníamos esta cercanía con el docente, pero también había quienes teníamos la otra experiencia de la sanción, el castigo. Y todo esto, bueno, pues se ve repercutido en nuestra propia formación.
Por lo tanto, y bueno, aquí les quiero compartir esta lámina, que igual espero que todas la puedan estar viendo. ¿Cómo era antes este proceso de evaluación? Estaba desde la enseñanza, ¿no? Y se daba al final del proceso. Entonces, había conceptualizaciones, había planeaciones, se realizaban cierto tipo de acciones, reflexiones, y se había una modificación de prácticas, pero era todo desde la enseñanza. Posteriormente, bueno, este concepto se va modificando y lo que encontramos es que ahora ya no nos centramos en la enseñanza, nos centramos en el aprendizaje. Y al centrarnos en el aprendizaje, la evaluación deja de ser un momento hacia el final del proceso, se vuelve parte del proceso. Entonces, ahora la evaluación la tenemos que considerar no solo como una meta a llegar, sino como parte de todo el proceso que nos está permitiendo trabajar y avanzar con nuestros estudiantes. Por lo tanto, algo importante es centrarnos en el aprendizaje. Es decir, la evaluación nos tiene que apoyar al aprendizaje de mis estudiantes. Nos tenemos que mover de estos conceptos donde solo era un recurso para generar una calificación. Recuperando, porque también lo mencionaban ustedes aquí en el chat, recuperando un poco esto del nuevo modelo, que bueno, todavía estamos como en la tablita para saber qué sucede, pero bueno, utilizando esto último que ha salido, que además tiene un sustento fuera de lo que es el modelo educativo, hay muchos teóricos que hablan al respecto. Quiero compartirles esta sección que es una parte del modelo educativo que se publicó en el 2017, donde nos dice, es un proceso que tiene como objetivo mejorar el desempeño de los estudiantes. Entonces, si entendemos este concepto, tenemos que despegarnos de esta idea de voy a medir lo que aprendió y voy a llevarlo a una calificación. Porque aquí dice que mejorar el desempeño de los estudiantes. Entonces, que el estudiante tenga una nota alfanumérica, que pueden ser letras o pueden ser números, no nos garantiza que está permitiendo mejorar su aprendizaje. Entonces, esto como uno de los primeros conceptos. Dice también que nos debe permitir identificar las áreas de oportunidad y también que nos debe permitir transformar nuestra propia práctica pedagógica. Es decir, esta evaluación entonces no solo es hacia el estudiante, también esta evaluación me va a ver implicada en el trabajo. Bueno, el texto continúa, lo tienen ustedes aquí subrayado y destacado en amarillo. Dice, la evaluación se sustenta en diversas metodologías y debe considerarse como un proceso, elemento importante, que contribuye al aprendizaje mediante la retroalimentación. Una evaluación que no nos permite retroalimentar a mi estudiante no está cubriendo el requisito de evaluación. Ahí sí nos quedaríamos en el concepto anterior, que sería medición. Si no damos retroalimentación, lo estamos segmentando. Entonces, bueno, de manera general, haciendo esta síntesis, esta parte del modelo educativo, aquí tienen ustedes la referencia, que es la página 85, lo pueden consultar, y bueno, pues ahí nos da este primer acercamiento al concepto. Sin embargo, bueno, y aquí ya entrando un poco a todos aquellos profesores que estén trabajando en el sistema de DGB, entenderán e identificarán rápidamente qué es esto del marco curricular común. En este documento del marco curricular común tenemos este concepto de evaluación y de cuál es mi función como docente. Porque si nosotros conceptualizamos a la docencia como solamente alguien que transmite la información a mis estudiantes o como el poseedor absoluto del conocimiento, entonces vamos a tener esas prácticas en la evaluación. Entonces tenemos que transformar nuestro autoconcepto docente para llevarnos a estas prácticas de evaluación. Entonces fíjense bien, aquí dice que los docentes son profesionales capaces de guiar y participar activamente, lo cual no quiere, cuando hablamos de activamente,
no estamos en el concepto de yo explico y a ver si mis alumnos entienden, ¿no? Sino es activamente, me involucro con el alumno para poder entender qué es lo que está sucediendo y apoyarlo. En la comprensión de sus estudiantes, sus motivaciones, intereses y formas de aprender. Y ahí tenemos una lista enorme de posibilidades de cómo aprenden nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos esta clasificación de los que son auditivos, pero los que son kinestésicos, y bueno, pues nos podemos ir con una lista larga. Sin embargo, esto nos corresponde a nosotros como docentes. ¿Cómo es que mi estudiante aprende, se apropia, construye su conocimiento para poderlo apoyar? Entonces, dice aquí la capacidad de monitorearlos y evaluarlos. Entonces, pero vamos a ver cómo es esto de evaluarlos. Entonces, los profesores tienen esta consigna, esta responsabilidad de ser mediadores. Ya no ser este elemento de poseedor del conocimiento, sino ser el mediador entre el conocimiento y el estudiante para que el estudiante vaya construyendo y logre, como decían ustedes con sus propias palabras, el aprendizaje significativo. Por lo tanto, los profesores tienen que mediar entre los saberes y los estudiantes, pero también entre el mundo social y el mundo escolar. ¿Cuántas veces ponemos en práctica, los maestros de ciencia me lo podrán comprobar, cuando se van al laboratorio y entonces hacen una actividad de práctica para que cuando están en el mundo real puedan entender los procesos químicos o físicos? Entre las habilidades socioemocionales y el proyecto de vida de los jóvenes. En esta etapa del desarrollo del ser humano sabemos que están desmotivados, que de pronto no encuentran sentido en el mundo, que tienen una serie de circunstancias, a veces ni siquiera ellos mismos se entienden. Por lo tanto, adicionado a eso, tengo que estudiar el bachillerato. Entonces, es un reto también para los estudiantes en esta etapa del desarrollo. Sin embargo, bueno, pues justamente estamos los docentes para lograr pues estas prácticas, estas actitudes en relación a la educación socioemocional. Por lo tanto, bueno, pues los profesores propician las condiciones para cada estudiante. Es decir, nosotros como docentes tenemos que generar ese espacio para que nuestros estudiantes logren aprender, para que tengan este proceso muy cercano a ellos, pero hacia donde nosotros los queremos guiar, pero cubriendo un programa. Y bueno, pues es una serie de características. Entonces, lo que buscamos es que nuestro estudiante aprenda, pero también desarrolle las competencias. Esto lo van a entender muy bien los maestros que llevan todo el sistema de DGB, aquellos maestros que lleven sistema UNAM o cualquier otro sistema. Bueno, pues también buscamos que logren aprendizajes que sean significativos, que además sean seres humanos con una vida plena y productiva, que ejerzan una ciudadanía responsable y participativa. Entonces, si se fijan, tenemos en nuestros hombros pues una responsabilidad muy grande. Y entonces yo aquí me pregunto, ¿y cómo le hacemos? Porque somos maestros, somos seres humanos que también tenemos actividades y también tenemos una situación emocional, ¿no? En la docencia. Entonces, bueno, pues parece como un reto interesante. Para ello, bueno, pues tenemos ciertas líneas de trabajo. O sea, no nos dejaron solos ahí como, a ver cómo le hacemos cada quien. Nos están dando una línea de trabajo. Son líneas que están marcando las prácticas docentes. Son líneas que proponen el trabajo docente. Entonces, bueno, pues seguramente maestros del sistema de DGB que han revisado el marco curricular común conocerán estos 14 principios pedagógicos. Cada uno de ellos nos da una base sólida de cómo trabajar con nuestros estudiantes. No los voy a leer todos, ustedes los tienen en pantalla. Y entonces nos dice, por ejemplo, el número 1, poner al alumno y su aprendizaje en el centro del proceso. El movernos de este concepto docente en donde yo soy el poseedor del conocimiento como docente,
llevar a cabo este principio pedagógico, pues tiene su reto. Tiene su reto porque, bueno, pues nos está planteando que ahora el centro es el estudiante. Las necesidades de aprendizaje del estudiante son las que tenemos que cubrir. Así que, pues por ahí vamos guiando nuestra propia práctica. Por ejemplo, el número 4, mostrar interés por las actividades de sus estudiantes. ¿Cuántas veces terminamos la clase? 50 minutos o las 2 horas de clase, y entonces no simplemente nos regresamos al siguiente salón o continuamos con el siguiente salón y vamos avanzando y avanzando. Por lo tanto, pues es importante entender cuáles son sus necesidades e interesarnos por lo que ellos requieren interesarse. El número 6, por ejemplo, reconocer la naturaleza social del conocimiento. Esto, pues ya los planteamientos de Vygotsky que se hicieron hace muchísimo tiempo, pues están retomando. No podemos pensar que los estudiantes van a aprender en la soledad. Tenemos que tener este reflejo de lo que se está aprendiendo, esta retroalimentación, y entonces eso, bueno, pues nos va a implicar una serie de elementos que tenemos que incluir. Y me voy a centrar en el número 8, que es un poco el tema que nos atañe, que es entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación y el aprendizaje. Este principio en particular es el que nos permite y que nos va a orientar sobre el tema que estamos trabajando. Aquí lo tenemos nuevamente, el principio pedagógico número 8, aquí lo tenemos ya en pantalla, y entonces nos dice que, fíjense, está hasta con letras resaltadas en un color diferente: la evaluación no busca medir únicamente. Entonces, aquí ya de entrada tenemos que tomar nota, todos aquellos que habíamos conceptualizado a la evaluación como una medición, necesitamos tomar nota para reajustar. Y entonces, desde aquí, yo diría de aquí en adelante, ya podemos entender que la evaluación no solo busca medir, no quiere decir que no lo haga, porque finalmente tenemos puntos de comparación, pero no es lo único que busca. Entonces, el conocimiento memorístico, que también es otro elemento, no quiere decir que no usemos la memoria como un proceso o como una herramienta cognitiva, porque lo es por sí misma. Pero no podemos quedarnos pensando que cuando yo evalúo y me repiten los conceptos, los procesos que fuimos trabajando, con eso ya estoy evaluando. Difiere de esto. Sin embargo, nos dice, es un proceso que requiere diversos instrumentos de evaluación. Es decir, no, tampoco podemos pensar que con una prueba objetiva hacia el final de un proceso vamos a lograr una evaluación que le apoye a nuestros estudiantes. Entonces, tiene 3 variables. Esto de la evaluación tiene 3 variables. Esto también lo pueden encontrar, lo pueden recuperar en el documento del Marco Curricular Común para Bachillerato, emitido desde la DGB, la Dirección General del Bachillerato. Y, bueno, por si quieren profundizar o detenerse un poco más en estos conceptos. Estas 3 variables que menciona este documento, dice, son las situaciones académicas, es decir, cada situación académica pues tiene sus características y sus particularidades, las actividades del estudiante, el tipo de actividades que planteemos o las actividades propias del estudiante. De pronto se nos olvida que no somos la única asignatura o se nos olvida que además los estudiantes tienen otras actividades extraescolares. Y por supuesto, los contenidos. Todas estas competencias que tenemos en el bachillerato o en el caso de los programas de UNAM, todos estos objetivos que tenemos para alcanzar, pues nos van marcando y van a determinar el tipo de evaluación que trabajemos. La evaluación entonces, como ya lo habíamos mencionado, parte desde la planeación. Nosotros no podemos pensar que hago mi planeación y al final aplico una prueba objetiva. Durante mi planeación yo tengo que empezar a tener evidencias del logro de mis estudiantes. Entonces, planeo
y tengo una evidencia. Sigo planeando mis actividades y voy a obtener otra evidencia. De esa manera vamos a acompañar toda la planeación con el proceso de evaluación. Entonces nos dice, bueno, pues que justamente las dos son muy importantes y este planteamiento, esta forma de profundizar con nuestros estudiantes en la planeación, esta forma de visualizar lo que va a pasar en el aula, tenemos que sumar la evaluación, no dejarlas separadas, van íntegramente unidas. Y bueno, todo esto, por supuesto, definido por los contenidos que queremos trabajar. Ya en otro momento quizá hablaremos de los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, para poder saber cómo diseño una sesión y qué tipo de evidencias puedo obtener. No es el momento, pero pues vamos a centrarnos en este tema que además es muy interesante. Entonces, fíjense bien, aquí también está resaltada la letra, el concepto, porque dice, no tiene un carácter exclusivamente conclusivo, es decir, que concluya, que sea lo último del proceso, y tampoco es solo para sumar. Es decir, este proceso de la evaluación nos permite tener más allá de solo una conclusión o tener más allá de solo una suma de evaluaciones. Entonces, la evaluación entonces tiene que ver y tiene que estar muy cercana a los estudiantes. Y entonces nos dice, ¿qué queremos? ¿Para qué evaluamos? Y entonces, ¿qué es lo que buscamos con la evaluación? Lo que queremos con la evaluación es que nuestros estudiantes puedan darse cuenta de cómo tienen organizadas las estructuras, cómo han construido los procesos del tema que estemos trabajando y cómo usan esos aprendizajes. Todo esto lo vamos a ir evaluando en el proceso de evaluación. Vamos a poder darnos cuenta de qué está sucediendo con estos tres elementos: cómo organizan la información, cómo estructuran los procesos y cómo usan estos aprendizajes. Y esto pues será en los contextos que hayamos determinado desde nuestra práctica docente. Entonces, bueno, pues cada uno de nosotros tenemos que reestructurar estos conceptos. Entonces, una vez que tenemos esta información desde la evaluación, nos vamos a poder dar cuenta de cómo le doy la retroalimentación a mis estudiantes. Mis estudiantes necesitan una retroalimentación, pero con ciertas características, porque de pronto nuestra retroalimentación puede ser, tuviste 7 y esa fue nuestra retroalimentación, pero ¿qué características debe tener? Aquí nos plantea en la pantalla, tienen ustedes, que son claros, tienen que ser información clara para el estudiante, tiene que ser objetiva, no con adjetivos calificativos, objetiva. Esto también pues va a ir dando una línea para que el estudiante de manera muy objetiva pueda recuperar el rumbo, reorientar sus esfuerzos y de esa manera continuar con su aprendizaje. Y por supuesto tienen que aportar en la construcción de su propio desempeño. Entonces, esta retroalimentación que damos con nuestros estudiantes no es de manera personal o no es de manera genérica, nos dan características muy puntuales, que sean claros esta retroalimentación, que sea objetivo y que apoye a la construcción del concepto con nuestros estudiantes. Por lo tanto, cuando logramos tener esta retroalimentación, entonces nuestros estudiantes se empiezan a mover a procesos más complejos como es la autorregulación o la mejora de sus aprendizajes. Es decir, cuando ellos tienen claro en qué se equivocaron, van a reorientar el proceso y van a poder lograr esa posibilidad de participación. Y entonces aquí tenemos la evaluación, redondeando este concepto,
con dos elementos, dos tipos de evaluación. Las evaluaciones por el momento y la evaluación por quienes intervienen. Ustedes tienen cercanos estos conceptos. ¿Cuáles son estas evaluaciones? Les estoy compartiendo aquí un chat. ¿Cuál es la evaluación por el momento? ¿Cuáles son las que ustedes conocen? Evaluación por el momento. ¿Y cuál es la evaluación por quienes intervienen? La diagnóstica nos dice la maestra Miriam, diagnóstica sumativa y formativa nos dice la maestra Luz María, en efecto, diagnóstica, formativa y sumativa. La maestra Erika nos dice inicio, durante y cierre. Bueno, ahí maestra Erika, creo que esto es más cercano a la estructura de una secuencia didáctica, pero bueno, de manera muy general podríamos decir que está cercano a este concepto también. La maestra Mónica también nos comparte diagnóstica, formativa y sumativa. Evaluación por quienes intervienen. ¿Cuáles son las que ustedes recuerdan en este momento? Nos dice el maestro José de Jesús, la evaluación por el momento se refiere a las condiciones precisas del contexto del aula. Ok, sí. Y saber cómo guiar. Sí, también, profesor, de hecho, se engloban estas tres que presentamos. La maestra Edith ya nos dice heteroevaluación y coevaluación, y el maestro Luis Manuel completa con auto, co y heteroevaluación. Y efectivamente, tenemos entonces dos tipos de evaluación, que es por los momentos en que se aplica, pero también por quienes intervienen. Quiere decir que yo puedo hacer una evaluación diagnóstica desde la persona que participa, que puede ser una autoevaluación diagnóstica o una coevaluación diagnóstica o una heteroevaluación diagnóstica. Pero también una formativa, pero también una sumativa. Esta es una línea que se cruza unas con otras y que nos permiten entonces entender que se puede dar por quienes intervienen, pero también se puede dar en qué momento del proceso se está trabajando cada una de ellas. En la apertura, el desarrollo y el cierre también la podemos nombrar de esa manera. Maestro Efren, muchas gracias. Y entonces, bueno, pues aquí muy rápidamente y de manera muy sintética les comparto qué es esto de la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica regularmente lo que nos va orientando, lo que nos va a ir orientando es cómo recibimos a nuestros estudiantes sobre un tema particular. La evaluación diagnóstica no es solamente la que se hace al inicio del ciclo escolar. La evaluación diagnóstica la tenemos que considerar cada vez que iniciamos un tema nuevo, cada vez que nosotros estamos reconstruyendo o ampliando un tema o incluso un tema nuevo completamente. Entonces, tenemos que saber cuáles son estos conocimientos previos de nuestros estudiantes para sobre esa base construir lo nuevo. Incluso nos debe ayudar para poner un piso parejo, es decir, para que todos nuestros estudiantes tengan lo mínimo necesario para continuar en el proceso. La evaluación formativa, además, va acompañando a todo el proceso y tiene este concepto en particular de formar, porque justamente nos va a dar indicaciones de qué tanto se apropió el significado, qué tanto construyó el estudiante, y entonces eso se suma a la formación del estudiante. Es decir, si está aprendiendo nuestro estudiante, se está formando y la evaluación nos va a dar esa retroalimentación. Cuando nosotros ya planteamos una situación con nuestros estudiantes sobre la forma en que están trabajando, la forma en que aplican la fórmula, que construyen un discurso, que analizan una premisa, etcétera, etcétera. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que se está construyendo y todas esas actividades se vuelven evidencia del logro. Entonces, cuando ponemos a hacer a nuestros estudiantes un ejercicio y entonces los estudiantes se enfrentan al reto y lo van construyendo y reconstruyendo, ahí tenemos evaluación formativa. Ahí nos va orientando sobre cómo avanzar con nuestros estudiantes en esos nuevos contenidos que estamos trabajando. Y finalmente la evaluación sumativa, que tiene más
de cara hacia los aspectos administrativos. Aquí sí ya estamos hablando de la certificación, de la evaluación desde el enfoque en el que tenemos que entregar una boleta, una calificación final, que ahí sí estamos hablando de algo alfanumérico, de pronto evaluamos con letras o con números, pero ahí ya es una suma, por eso resaltar mucho que es una suma, es todo el proceso, y entonces, ahora sí, con todo el proceso podemos dar una evaluación. Entonces, bueno, esto es por los momentos en que se aplica. La autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, que ya decíamos, tiene que ver por quienes participan. Bueno, pues aquí, la autoevaluación, pues hablamos desde la vivencia de quien está trabajando el proceso. La autoevaluación, entonces, nos va a permitir darnos cuenta de a dónde estoy logrando, pero la autoevaluación tenemos que mover ese concepto de, pues, ¿cuánto crees que sacaste? Y entonces el estudiante siempre nos dice, pues, 10, o aquellos estudiantes que son muy exigentes para ellos mismos nos dirán, pues yo creo que un 6 o un 7. La autoevaluación en estos enfoques, en este cambio de paradigma, nos está orientando hacia una línea muy clara que nos dé descriptores de lo que voy a evaluarme. No es una evaluación ambigua, no es una evaluación, digamos, sin sentido o subjetiva. Al contrario, es una evaluación que yo estoy revisando mi propio proceso, pero necesito indicadores muy claros. Por lo tanto, una autoevaluación también requiere de instrumentos para poder llevarla a cabo. Una coevaluación que sucede también en esta etapa del desarrollo, si se califican entre amigos, pues ya sabemos qué calificación van a acreditar. Pero si se califican entre grupos contrarios, bueno, pues también sabemos cómo puede ser que se evalúen. Una coevaluación también requiere de indicadores que nos permitan guiar sobre la reflexión de cómo vivió el proceso dos participantes del mismo proceso. Entonces, igual, cómo estoy viviendo a mí, cómo me pidió el maestro, pero además cómo lo construí, pero además cómo lo fui llevando y cómo veo que mis compañeros lo están haciendo. Entonces, bajo esos criterios es que se está considerando. Y finalmente, la heteroevaluación, que tiene que ver más con el expertise del conocimiento, que tiene que ver más con la forma del especialista en hacer estas puntualizaciones sobre el contenido. Y entonces, bueno, pues de esta manera compartimos con ustedes estos conceptos, este marco conceptual, que es la primera parte de nuestra sesión, sobre la evaluación. Y bueno, pues aquí abrimos nuevamente el chat para leer sus preguntas. Nos vamos a ir deteniendo en algunas de las preguntas. Si tienen alguna pregunta, los invito a que puedan ustedes compartirla. Hasta este momento, ¿alguna pregunta? ¿Alguna aclaración que consideren ustedes necesario realizar? Para avanzar, bueno, pues ya a la otra parte y profundizar más ya en esta especificación de lo que es la evaluación auténtica. Nos dice la maestra Yaret, todo bien. El maestro Carlos nos dice, ¿podría ampliar el concepto de heteroevaluación? Claro, maestro Carlos, con gusto. La heteroevaluación es la evaluación que emite el experto en el contenido. Es decir, la formación que tenga usted, no sé si es químico, físico, matemático, ese expertise de la formación que usted tiene, que usted es el experto en ese conocimiento, es el que le permite decir, pensemos en un químico. Un químico nos va a hacer la especificación. Este elemento de la tabla periódica es un gas raro porque tiene ciertos elementos y entonces hace esta heteroevaluación con el estudiante orientándolo sobre la parte del contenido de la asignatura, del conocimiento puro de la materia. A eso se refiere con heteroevaluación. Entonces, bueno, por ahí me retroalimenta si nos quedó un poquito más claro. La maestra Adriana, ¿puede explicar de nuevo la diferencia entre sumativa y formativa? Con gusto, maestra. La formativa es todo el proceso. La formativa es
todo lo que va pasando en sus clases, en el día a día, y que se va acumulando para darnos cuenta de que nuestros estudiantes ya están logrando aprender. Entonces, la formativa es todo el proceso. Y la sumativa es la acumulación de todo esto, pero ya de cara a la administración. Es decir, ya de cara a tener una calificación o una certificación. Entonces, la formativa, proceso de aprendizaje, y la sumativa, recopilación de todo esto, dándole ya un sesgo o una cara a un número o una letra en cuanto a la calificación. Es como muy a grandes rasgos, maestra, para que lo pueda comprender. El maestro Efrén nos dice recomendaciones para el bachillerato BIS. No sé si me puede como especificar un poco más, maestro Efrén, a qué se refiere. La maestra Luz María, ¿cómo podemos crear lineamientos para ir evaluando el proceso? Muy bien, eso es parte de lo que vamos a avanzar, maestra Luz María. La maestra Miriam, la evaluación es una medición, sino que un mejoramiento continuo. Exactamente, maestra Miriam. La evaluación, lejos de ser, porque muy lejos de lo que debiera ser una evaluación como medir, o sea, eso lo tenemos que ir evolucionando, es más bien la oportunidad para nosotros y para nuestros estudiantes de seguir aprendiendo, de seguir avanzando, de entender cómo está dándose el proceso y qué reorientación tenemos que hacer para poder avanzar con nuestros estudiantes. La maestra Claudia nos dice, no me quedó muy clara la heteroevaluación. Bueno, ya lo compartí, maestra, si más adelante me dice si ya nos quedó claro o lo volvemos a retomar. La maestra Lourdes nos dice, está bien explicado, gracias. La maestra María del Carmen, también sería necesario generar una evaluación del trabajo docente. Es que se va vinculando, maestra. Cuando nosotros evaluamos a nuestros alumnos, también nos estamos evaluando, y ahí es en donde reorientamos el proceso. Si el grupo en general, y esto seguramente ustedes lo hacen, aunque a veces no les ponemos estos nombres técnicos, pero lo hacemos. Cuando vemos que el grupo en general no comprende, porque además sabemos hasta leer el rostro, de pronto nos ponen cara de, ¿qué fue lo que explicó la maestra? Entonces, ahí ya estamos leyendo que el grupo no le quedó claro, no se afianzó ese concepto, y entonces retomamos, recuperamos, buscamos otra estrategia. Pues efectivamente esto es lo que nos está comentando. Nos dice, la maestra Adriana está siendo muy interesante, muchas gracias, maestra Adriana. El maestro Jorge Ramos, las diapositivas no se ven al final, no se vio lo de la heteroevaluación. Me voy a regresar, maestro, y usted me dice, aquí la tienen otra vez en pantalla. Acá tenemos una serie de monitoreos, y bueno, aquí me están reportando que sí se alcanzan a ver, pero no se preocupe, si en algún momento no se vio la imagen, acuérdense que van a tener la grabación del video para que puedan ustedes pues volver a revisar esto, no se preocupen. La maestra Luz María, en la heteroevaluación podemos participar diferentes profesores para identificar el conocimiento en la heteroevaluación. Sí, maestra, fíjese que hay prácticas, esto lo he visto más hacia el nivel licenciatura, incluso en posgrados, que de pronto llevan a otro experto de algo muy especializado para participar en la sesión. Y ahí ese experto de una especialización muy profunda en algún tema, pues nos va dando esta retroalimentación. Ahí estamos trabajando una heteroevaluación con este sesgo del conocimiento. Entonces, sí, efectivamente, maestra. Pero lo mismo, no podemos hacer una heteroevaluación sin tener indicadores claros. No puede ser subjetiva. Tiene que tener muy clara la línea de lo que vamos a retroalimentar o a evaluar. Nos dice la maestra María del Carmen, porque así podemos modificar algunas estrategias, exactamente. La maestra María Alejandra, ¿qué se puede hacer para que los resultados de la autoevaluación y coevaluación sean más efectivos? Es que hay que llevarlos a la toma de conciencia, maestra. Cuando nosotros les damos los indicadores claros de qué es lo que te tienes que evaluar y qué tienes que evaluarle a tu compañero, entonces no hay pierde, no se queda en la subjetividad, no se queda en esto, pues es que me cae mal y pues le ponemos 6. No, los llevamos a algo muy formal en donde ellos no se pueden desvincular de algo muy objetivo. Cuando me refiero a objetivo, me refiero a que sea muy claro el indicador.
desarrolla la fórmula de la materia. Y entonces, si el alumno está haciendo una coevaluación, pues tendrá que ver que su compañero haya desarrollado esa fórmula. Y entonces es muy claro. Entonces, esto de la heteroevaluación, pues eso nos va a dar principios muy claros, porque así, cuando el estudiante que está coevaluando se da cuenta que su compañero no, entonces ahí podemos intervenir con la parte de la educación socioemocional. ¿Qué harías para ayudar a tu compañero? Y entonces entre los dos construyen. Y ahí vamos armando estas vinculaciones. La maestra Carmen nos dice, explicación muy clara, muchas gracias. El maestro Luis, gracias. La maestra María Teresa. En algunas ocasiones el proceso de evaluación se limita a desarrollar elementos que den un porcentaje a los estudiantes y no presenta, administrativamente hablando, un proceso de evaluación efectiva. Exactamente esto es lo que queremos hacer de reflexión en esta sesión, maestra. Que nos demos cuenta y que tengamos este enfoque diferente. Si nosotros llevamos esta otra línea, empezar a movernos, yo digo mucho evolucionar en el concepto de la evaluación, de cómo fuimos evaluados nosotros y cómo debiéramos evaluar a nuestros estudiantes, ¿no? Recordemos el chat que acabamos de quitar de cómo fue su evaluación de manera personal, y hubo quien escribió de terror. Entonces, ¿por qué buscar que se repitan estas situaciones? ¿Por qué no ayudar a los estudiantes a que aprendan, ¿no? Que finalmente es nuestra función. Luego tenemos por acá la maestra Rocío. Información sumamente importante. Una pregunta sería si es posible contar con esta información posteriormente. Ya comentamos que se va a quedar grabada, maestra Rocío, no se preocupe. La maestra Laura, no solo debemos evaluar conocimientos, sino también actitudes, exactamente. El maestro Efren nos dice, bachillerato intensivo, semiescolarizado. Bueno, estos conceptos de evaluación, son, digamos que extensivos a cualquier sistema, porque estamos hablando de la evaluación, no tanto del modelo de cada uno de los bachilleratos. Entonces, es muy bien tener claro qué es evaluar, en este caso la evaluación auténtica, y cómo nos movemos de una evaluación tradicional. Gracias por aclararnos, maestro Efren. La maestra Enriqueta, ¿podemos tener un juicio de valor para agregarlo a la evaluación? Exactamente. Muchas gracias. El maestro José de Jesús nos dice, en mi opinión, también se debe medir la habilidad aplicada en el conocimiento. Digamos, la palabra en sí no es mala. Sí, incluso si se acuerdan, la diapositiva dice no solo medir, porque al final sí estamos haciendo un comparativo entre lo que queremos que logre y a dónde llegó el estudiante. Pero no nos centremos en obtener esta medición. Centrémonos en cómo vivió el proceso el estudiante para que efectivamente podamos comprobar, podamos tener evidencias de que está aprendiendo. Entonces, eso también es importante. La maestra Roxana nos dice, sería ideal introducir en la formación del joven cursos iniciales, mostrándoles cómo son evaluados. Eso sería estupendo, maestra. Hay que proponerlo ahora que vienen cambios y nuevas propuestas, entonces ya ven que abren foros, hay que participar. El maestro Jorge Ramos, es muy importante aplicar la evaluación presencial de forma continua. Sí, por supuesto, procesual, perdón, la evaluación procesual. Efectivamente, ¿no? Esta evaluación formativa de la que hablamos en estos conceptos. Hay algunos otros autores que mencionan este concepto de procesual, es decir, de todo el proceso, pero bueno, la esencia es la misma. La maestra María del Carmen nos dice, complementando, son importantes las rúbricas, efectivamente. La evaluación sumativa, nos dice la maestra Iracema, sería entonces una calificación o un número. La sumativa ya nos da de cara a lo administrativo. Lo administrativo puede ser una boleta de calificaciones, una calificación, ya decíamos que puede ser alfanumérica, según sea el sistema, la institución, como lo manejen, pero ahí sí ya nos da hacia esta parte de la parte de la certificación, ¿no? Y la certificación pues generalmente se traduce a números o a letras. La maestra María Teresa, es cierto este último comentario que explica la relación de la evaluación entre pares. Sí, efectivamente. Muchas gracias. La maestra Roxana, ya lo comentamos. El maestro César, ¿cómo influye la personalidad del heteroevaluador
en el proceso de evaluación. Esto es porque hay diversidad de criterios para asignar resultados alfanuméricos. Qué buena pregunta, maestro César. Por eso es tan importante y por eso el primer principio pedagógico dice poner a nuestro estudiante al frente, al centro, porque el estudiante tiene que saber qué es lo que va a pasar en su proceso. Por lo tanto, un agente que participe como heteroevaluador tiene que tener muy claros los criterios que ya se le plantearon al estudiante desde el inicio. Entonces, no es válido que de pronto llegue alguien y con criterios diferentes a los acordados quiera evaluar una línea de trabajo, una actividad, un proceso, porque por eso se marcan líneas desde el inicio. ¿Qué es lo que queremos llegar con nuestros estudiantes? Si el aprendizaje a alcanzar, el aprendizaje esperado, nos indica que resolverá cierta actividad en cierto contexto, eso es lo que vamos a evaluar. Entonces, si llega un experto a decirnos, pero es que las líneas teóricas de este contenido dicen esto y esto, sí, pero lo que nosotros estamos evaluando es justamente lo que tenemos marcado. Entonces, es muy importante que tengamos esas líneas claras. Qué bueno que lo menciona, maestro César. Muchas gracias. La maestra Roxana nos dice, sería ideal que se introduzca la información, eso ya lo mencionamos. La maestra María del Carmen Sánchez, el trabajo por proyecto donde varias asignaturas están relacionadas, puede ser una heteroevaluación más enriquecedora, efectivamente, porque ahí tenemos las diferentes miradas, siempre y cuando tengamos la línea muy clara de qué es lo que se va a evaluar. Las rúbricas, nos dice la maestra Alma Yanelli, estoy localizando preguntas para que pudieran, ¿en dónde entrará la evaluación que se realizan los estudiantes sobre el docente? Ah, qué buena pregunta, maestro Luis. Los estudiantes tienen también, los profesores tenemos también este derecho de que nos den la retroalimentación. Y esto nosotros tenemos la posibilidad de medirlo desde lo que está sucediendo con nuestros alumnos, pero también podemos invitarlos a ellos a esta retroalimentación. Entonces, se va dando también a lo largo del proceso, pero también quienes participan, ¿no? Hacer una autoevaluación como docente, pero también invitar a los alumnos y entre nuestros pares. ¿Cuántas veces nos reunimos para hablar de un estudiante que tiene alguna situación particular y no nos reunimos para darnos cuenta que todos nuestros grupos o varios grupos están haciendo comentarios de un docente, ¿no? Tiene usted mucha razón, de pronto lo dejamos como de lado, aunque lo tendríamos que recuperar. Nos dice, ¿cómo mejorar los resultados en la evaluación? Nos dice el maestro Víctor. Bueno, maestro, ahí es eso, otro tema muy, muy interesante de abordar, porque justo teniendo la información de lo que está pasando en el proceso, entonces podremos tomar acciones para mejorar el aprendizaje y los logros que queremos llegar. Pero sí es un tema muy interesante, pero será en otro momento, maestro. El maestro Oscar nos dice, me queda muy claro. La maestra Sandra Espinosa, transversalidad como parte de la evaluación. La transversalidad es parte del tratamiento del contenido y tenemos que tener nuestros criterios de evaluar para saber cómo vamos a vincular la transversalidad y tener líneas claras de evaluación. Pero la transversalidad tiene más que ver con cómo es el tratamiento del contenido. Es decir, no solo me centro en mi asignatura, sino voy recuperando de algunas otras especialidades que aportan a la asignatura misma. Por ahí veo, estoy localizando preguntas. Bueno, por ahí también estoy leyendo que no se vieron los principios pedagógicos. No se preocupe, maestra, todo esto lo van a tener ustedes para localizarlo en el video y para que podamos también avanzar. El maestro José de Jesús nos dice, ¿cómo podemos eficientar el tiempo para que alcance una sesión de clase y todos los procesos que estamos hablando? Bueno, maestro, yo debo decirle que estoy aquí también contrarreloj, porque justamente el tiempo siempre es el enemigo a vencer. El tiempo, pues por eso justamente tenemos que hacer una muy buena planeación para poder llevar a buen término todos estos procesos.
la gran crítica del currículum mexicano es que somos muy abarcativos, queremos dar muchos contenidos y de pronto queremos abarcar tanto que no profundizamos. Entonces, bueno, ahora con todos estos cambios que se están planteando en la educación en México, vale la pena analizar qué tanto estos contenidos los puedo profundizar y entonces centrarme en mucha profundidad sobre un contenido más allá de abarcar mucho, ¿no? Y entonces se hacen todos estos análisis que ya incluso desde el INE se han hecho de cuáles son aquellos aprendizajes que son sí o sí necesarios para nuestros estudiantes. Pero bueno, esto es un proceso, usted sabe que es a largo plazo, pero sí debemos nosotros mismos cuestionarnos sobre esta forma de entenderlo. Unificación de las rúbricas. Ay, las rúbricas, maestra Hilda, las vamos a tocar, solamente las vamos a mencionar, pero es todo un tema aparte porque tiene criterios técnicos de elaboración, tiene indicadores muy claros, debe tener indicadores de logro y niveles de logro. Entonces, bueno, es todo un tema, voy a dejármelo aquí anotado para hacer una propuesta de trabajo con rúbricas, para que lo podamos abordar en otra sesión. El maestro Alonso, ¿cómo podemos ser tan motivadores para tal o cual alumno de diferentes aprendizajes? No, bueno, la motivación también, maestro Alonso, me siento como niño en dulcería porque son temas que me apasionan y que, bueno, yo me seguiría, pero ya me están viendo feo de que estoy ocupando mucho tiempo. Entonces, vamos a avanzar con la sesión, pero son temas muy interesantes. Acuérdense que vamos a tener al final de esta sesión una encuesta. En esa encuesta ustedes pueden anotar ahí justo estos temas que estamos viendo que son interesantes y que les son de interés a ustedes y los podemos considerar para otra sesión. Entonces, bueno, vamos a cerrar en este momento el chat para continuar. Y, bueno, de cualquier manera yo reviso estos chats. Si hubo alguna pregunta que quedó ahí que no pudimos abordar, la retomamos. Vamos a entrar ya en materia lo que es la evaluación auténtica. ¿Qué es esto de evaluación auténtica? ¿Cómo se entiende? ¿Qué es lo que nos hace diferentes a una evaluación tradicional, llamémosla con este término, o la más llevada a cabo en las aulas? Vamos a ver qué nos dice esto de la evaluación auténtica. La evaluación auténtica debe considerar competencias profesionales, es decir, si es un elemento para que cada uno de nosotros haga una reflexión de su propia práctica docente. ¿Cómo son esas competencias profesionales? Habla también de solución de problemas, desde la evaluación, solucionar problemas, llevarlos a estos procesos de análisis. También nos habla de algo que se llama aprendizaje in situ. De manera muy sencilla les diré que esto es llevar a los estudiantes a estos espacios que sean los más cercanos a la realidad, los más cercanos a lo que está sucediendo, o acercarlos mediante otras. Ahora con todo esto de la tecnología tenemos muchas posibilidades para llevar a nuestros estudiantes a que vean, a que vivan las situaciones reales, que dejen de ser hipotéticas o que dejen de ser fuera de su contexto, ¿no? Me recuerda mucho esta situación del aprendizaje in situ de algo real, cuando a los pequeñitos del preescolar les estamos enseñando a leer y de pronto las primeras lecturas dicen algo como mi mamá me mima, y nunca han oído a su mamá decir, ven porque te voy a mimar, por ejemplo, ¿no? No son como palabras muy cotidianas en el general, de pronto sí se utilizan, pero digamos que en el general, y entonces no es algo que esté viviendo el estudiante o que vaya a vivir el estudiante. Un poco es esto con respecto a esto de aprendizaje in situ, de manera muy, muy cercana, para que lo podamos trabajar todos. Nos habla de estrategias cooperativas. Y aquí, muy importante estos dos conceptos, colaborar y cooperar, ¿no? Cooperar es aportar, yo coopero con los sándwiches, el otro coopera con el agua y el otro coopera con el mantelito del picnic.
colaborar implica, voy a tu casa y te ayudo a preparar los sándwiches, nos reunimos con el otro compañero y preparamos el refresco, el agua, y todos juntos vamos al día de campo. Entonces, estos conceptos es muy importante tenerlos claro porque tienen mucho que ver con la evaluación auténtica. La evaluación auténtica además requiere de creatividad e innovación. No nos podemos quedar con estas prácticas que de pronto nos llegamos a encontrar en las aulas en donde, pues es que este es mi cuestionario con el que trabajo y que tengo 7 años trabajando con él y me ha resultado porque de 7 años para acá tenemos estudiantes diferentes, contextos diferentes y entonces tenemos que ser muy creativos, muy productivos y proactivos para trabajar la evaluación auténtica. La construcción de significados es muy importante. Estos significados compartidos que llegamos a tener, que cuando nuestros estudiantes ya entienden un concepto, ya incluso lo utilizan como parte de su lenguaje y ahí nos damos cuenta que se están apropiando. Por lo tanto, la construcción de significados es un elemento importante. Las habilidades del pensamiento, y entonces ahí volvemos a retomar este punto de, entonces, ¿lo memorístico sí o lo memorístico no? Pero es una herramienta de pensamiento, es una habilidad del pensamiento, no lo podemos dejar de lado. Si no ocupáramos la memorización, pues bueno, los que no estamos en este momento en casa, pues ¿cómo regresaríamos, no? Entonces, es una habilidad finalmente de pensamiento. El dominio de las tecnologías, no podemos dejar de lado, tenemos que ingresar. Bueno, y yo estoy muy contenta el día de hoy porque, insisto, el día de hoy tenemos más de casi 120 personas en este momento conectadas en las nuevas tecnologías, que sé que muchos de ustedes es la primera experiencia que tienen, muchos otros, bueno, pues ya tienen una trayectoria, que además veo gente conocida, lo cual me da muchísimo gusto, pero no podemos darles la vuelta, tenemos que enfrentarlas y tenemos habilidades que trabajar, pero no es nada que no hayamos enfrentado en otros momentos, no es nada que no podamos con una buena tarde de meternos y de ver que le podamos invertir y que seguramente podremos trabajar con nuestros alumnos. Y por supuesto, no dejar de lado a nuestros alumnos que son más expertos, ¿no? Entonces, incorpórenlos en esto de la tecnología, que sean ellos los que la usen y nosotros aprendemos también a la par. Y por supuesto, la parte de la producción escrita. En la evaluación auténtica, como ya decíamos, se va a ir evaluando todo un proceso y en ese proceso van a haber producciones, vamos a tener producciones. Así que tiene que ver con todo esto. Y este último elemento que se incorpora en la pantalla, que es la ética profesional. Aquí, pues sí es importante movernos de pronto de estos pensamientos que me ha tocado todavía escuchar a algunos profesores cuando dicen, pues 10 solamente lo obtiene Dios, yo tengo el 9 y mis alumnos de 8 para abajo, ¿no? Entonces son conceptos que, bueno, pues sabemos que no son de apoyo para nuestros estudiantes, que no aportan y bueno, pues tampoco es un pensamiento docente, ¿no? Entonces, por eso es importante la ética profesional. ¿Qué tanto realmente estoy dándome respuesta a mí mismo sobre mi práctica docente? Y entonces, bueno, ¿por qué tendríamos, con todo esto, con toda esta complejidad, por qué tendríamos que hablar de evaluación auténtica? Entonces, ahora sí me gustaría volverlos a leer. ¿Por qué evaluación auténtica? Los tienen aquí ya en su pantalla el chat. Vamos a ver qué nos comparten. Y bueno, pues vamos a ir avanzando. En tanto nos comparten aquí en el chat. Bueno, yo les comparto aquí en la imagen una serie de conceptos, de elementos que tienen que ver con la evaluación auténtica. ¿Por qué es holística? Nos dice la maestra Jacqueline. El maestro Luis Carlos nos dice más apegada a la valoración de aprendizajes, muy bien. La maestra Alma, el maestro Víctor nos dice que se vincula al aprendizaje, por supuesto. La maestra María Alejandra
nos dice María Alejandra, es que se mueve, como todos empiezan a escribir, pero recuperamos todos los comentarios. El maestro Jorge nos dice, porque primero se debe conocer y reconocer el entorno, las habilidades, así como los distintos elementos cognitivos. La maestra Rocío es de manera integral. El maestro Julio, porque es lo que piden las competencias. Sí, fíjese, maestro Julio, que en esta forma de pensar, efectivamente es lo que está pidiendo el programa. Y me parece que es muy importante pues seguir el programa, pero si hacemos un análisis más desde nuestra práctica docente, nos vamos a dar cuenta que también nos está permitiendo ejercer nuestra docencia, porque nos va a permitir tener retroalimentación, retroalimentar a nuestros estudiantes y correr procesos a la par. La maestra María Teresa nos dice, considero que refleja las estrategias aplicadas. El maestro Antonio nos dice, se refiere al hecho de evaluar situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, mi clase de economía se prediseña un apoyo de inversión y ahí los estudiantes desarrollan una idea y aplican lo que más les gusta hacer para tratar de volverlo un negocio. Por eso me identifico mucho con lo que acaba de exponer. Muchas gracias, maestra. Y bueno, entonces, esta parte de ¿qué es o por qué la evaluación auténtica? Bueno, pues porque nos permite recuperar conocimientos previos, aprendizaje reciente, nos va a permitir estrategias, habilidades y bueno, pues toda esta complejidad, ¿no?, de la que hablamos nos va a encuadrar muy bien esta parte para que podamos llegar a buenos términos con nuestros estudiantes. Entonces, la evaluación auténtica tiene una serie de características que ya hemos ido mencionando. Aquí en pantalla recuperamos de manera puntual algunos elementos. No me voy a detener en todos porque ya lo hemos comentado, pero promueve el aprendizaje y la enseñanza, refleja criterios y valores sociales, porque ya dijimos que no es en aislado, y bueno, pues nos va a permitir llevar a este nivel nuestra práctica docente. Entonces, bueno, en estas actividades ya decíamos que se van involucrando diferentes actores. Aquí les quiero compartir la premisa central, que es evaluar aprendizajes contextualizados. Es decir, la evaluación auténtica nos tiene que permitir que esto que construimos con nuestros alumnos sea en un contexto real de nuestros alumnos, en un contexto en el que ellos vayan a poner en práctica esto que están aprendiendo. Esto que nos mencionaba la maestra de la clase de economía, pues ahí lo tienen. Voy a abrir unos minutitos nada más, ya para ir cerrando la sesión, porque esta parte es sumamente importante. Fíjense bien, aquí les comparto cuáles serían las características de una educación tradicional. Vamos a leer algunas participaciones solamente, ya después de todo esto que hemos analizado. Y ahorita vamos a hacer esta comparativa entre una educación tradicional y una evaluación auténtica. Nos dice que acá es el maestro el centro, nos dice la maestra Laura. La maestra Lourdes nos dice centrada en resultados. Muy bien, maestra Laura. El maestro Jorge nos dice que es unidireccional. También por ahí la maestra Williams, el maestro Williams nos dice medición numérica. Muy bien, maestro. Ahora sí ya nos estamos moviendo de esos paradigmas. Es memorística. Nos dice la maestra María del Carmen. La maestra Maricruz nos dice medir el nivel, efectivamente. Todo esto tiene que ver con la evaluación tradicional. Ahora vámonos a cómo sería entonces la evaluación auténtica. Y tienen aquí en pantalla esta comparativa entre una y la otra. Y bueno, me voy a permitir señalar algunos de estos elementos.
bueno, insisto, ustedes los van a tener ya grabados, pero fíjense cómo la función principal en la evaluación tradicional es calificar. La función principal en la evaluación auténtica es mejorar y orientar el trabajo de mis estudiantes. El análisis de errores. En la evaluación tradicional vamos a sancionar y entonces calificamos con un 5, un 7, según sea el caso. Y en el caso de la evaluación auténtica es reconocer el error y estimular para que se mejore, para que se supere. La equidad en el trabajo. En la evaluación tradicional distribuye a los alumnos en diferentes estratos, ¿no? Y de pronto ahí tenemos estas prácticas de fila 1 de los aplicados, fila 2 de los que no son tanto, fila 3, y bueno, ni les digo hacia dónde vamos los que tienen mayor reto, ¿no? Y a veces hasta los ponen atrás. Entonces, aquí les dejo en pantalla y se va a quedar grabado estas dos visiones de lo que es la evaluación tradicional y lo que es la evaluación auténtica, de tal manera que ustedes puedan puntualizarlo. Y bueno, pues esto nos lleva a tener, y que ustedes lo mencionaban, sí, pero ¿cómo? ¿Con qué estrategias? Aquí les comparto una lista de algunas de los instrumentos que nos pueden apoyar para llevar a cabo esta evaluación. Cada una de estos instrumentos es todo un tema para trabajar, ¿eh? Entonces, lo tienen aquí como una mención. Por ahí tienen Ahumada, que es un especialista de la Universidad de Chile, que ha trabajado mucho sobre evaluación, nos da esta propuesta y en sus diferentes producciones escritas, incluso van a encontrar, ustedes pueden buscar ya en la red, encontramos muchas cosas, y ustedes nos pueden localizarlo y pueden profundizar en cada una de estas herramientas para poder aterrizar. Les quiero compartir, y lo voy a poner aquí en el chat, donde puedan darle solamente clic a estas direcciones electrónicas. La intención de compartirles esta información, esta primera que vamos a poner aquí en pantalla, en el chat que les estoy abriendo, es para que ustedes puedan localizar estos materiales y todo esto lo veamos aterrizado en algo. Decíamos al principio que no queremos que se quede en el teórico nada más. Entonces, en esta dirección electrónica que les estoy compartiendo, la intención es que puedan navegar y conocer materiales e identificar si la evaluación auténtica se ve reflejada, que bueno, yo les anticipo que sí, pero no nos interesa decirlo nosotros, nos interesa que sean ustedes los que nos retroalimenten navegando en este sitio, van a tener acceso a algunos materiales y puedan hacer este análisis. Esto que estamos diciendo en lo teórico, ¿lo veo reflejado en algún material, en alguna actividad concreta? Y entonces aquí les estamos dando en esta dirección. La dirección de arriba es para DGB, la dirección de abajo es para Sistema UNAM, y ustedes tienen aquí ya el enlace tanto en el chat como en la misma pantalla, ahí para que puedan conocer el material. No me voy a detener más en esto, porque bueno, pues es parte de que ustedes conozcan los materiales de Macmillan Profesional, y lo que sí les puedo decir es que cuando ustedes analizan se van a dar cuenta que tienen una serie de estructuras, de recursos que nos hacen muy evidente el logro de nuestros avances con nuestros alumnos, y se tiene se logra la evaluación auténtica. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Estamos por cerrar la sesión. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Y mientras ustedes nos comparten en el chat, pues quiero agradecerles muchísimo el habernos acompañado. Si se dan cuenta, es un tema que nos da para toda la tarde, y bueno, yo me quedaría aquí otras 2 horas, pero bueno, pues el tiempo también es apremiante, y ya decía yo, es el enemigo a vencer. Quiero agradecerles mucho sus participaciones. Me
me siento muy orgullosa de que tuvimos más de casi 120 personas conectadas. Esto es una participación importante, lo cual nos pone muy contentos aquí en la editorial, porque sabemos lo que implica que nos regalen un tiempo de su tarde en un día de clases, porque mañana hay que levantarnos e irnos a trabajar. Y de parte de Macmillan Profesional, bueno, pues también en esta temporada, pues desearles felices fiestas navideñas y felices fiestas decembrinas, pero también pues agradecerles mucho siempre su participación. Sabemos que contamos con ustedes y esperamos que esta sesión haya sido pues de su agrado, que hayamos llevado este tipo de análisis que nos haya permitido cambiar de paradigmas. Aquí tienen ustedes en pantalla la bibliografía por si alguien quiere recuperarla. Y pues les dejo algunas consideraciones finales. Ya les había comentado, van a tener el video a su disposición. Todas las preguntas que ahorita justo están planteando las vamos a retomar para poderles dar continuidad y ponerlas en un documento para que ustedes las lean y las vean ya resueltas. Si alguno de ustedes necesita una constancia de este taller que trabajamos el día de hoy, bueno, pues en la encuesta a la que en unos momentos les vamos a pedir que ingresen, van a tener ahí una dirección electrónica. A esa dirección pueden solicitar su constancia. Y bueno, pues también les comparto nuestras redes sociales. Por favor, síganos en el Facebook, por supuesto. Bueno, pues tenemos las direcciones electrónicas de los sitios web de la editorial. Y pues no me queda más que agradecerles nuevamente. Y bueno, pues que tengan muy bonita tarde y felices fiestas.